Buenos días, ¿cómo están? Inicio una nueva transmisión por TikTok, por Facebook y también por YouTube. El tema que voy a estar tratando es acerca de la divinidad de Jesús. Estuve yo escuchando un video. Ustedes saben que también a mí cuando me da gana, por ejemplo, de curiosear por ahí. Encuentro así un video, ¿verdad?, que habla acerca de por qué Jesús se oraba a sí mismo si él era el Hijo y si era el Padre. Bueno, esto es muy fácil para una persona espiritual. Se debe a que Jesús estaba en nuestra posición. Es así de sencillo. El ser humano, en la posición de ser humano, solamente se considera como hombre y ve a Dios como aquello. Según también la filosofía vedantina, ¿qué es lo que sucede? Cuando el ser humano se le llama, ¿verdad? Voy a utilizar este término vedantino, le llama jiva. Se le llama jiva a la parte individualizada o al alma individual. Cuando el alma individual está sometida al cuerpo físico, no es consciente de su divinidad, que forma parte justamente de la divinidad. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está enseñando ahí? Básicamente está enseñando principios vedantinos. Y cuando Él se incorpora él como un ser humano, primeramente tenemos que entender eso, se vuelve carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, ¿verdad? Bueno, esto es claro para una persona espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu tomó una forma física. Y al tomar una forma física no caminaba como espíritu, sino caminaba como hombre. ¿Y qué hace el hombre común? El hombre común no es que tiene conciencia de su divinidad, o sí. O todos ustedes tienen conciencia de su divinidad. Me imagino que no, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es que cuando Jesús ingresa en su ministerio, lo que Él nos enseña a nosotros es la forma de orar. Una forma de orar completamente diferente que solamente accede a esta técnica las personas que realmente se sumergen en el Espíritu. Porque nosotros no buscamos que Dios nos libre de esto o de aquello, que nos salve de aquello o del otro, no. Cuando una persona entra en el terreno espiritual, lo que está intentando de hacer es asimilarse con su principio espiritual. Entonces, por ese motivo es que Jesús aparece en la Biblia, dice que Jesús oraba al Padre. ¿Por qué dice eso si Él era el Padre? Y en varios pasajes dice eso. Cuando Felipe le pregunta justamente a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta, dice, ¿verdad? Eso vamos a encontrar nosotros en Juan 14, versículo 8 al 10. Voy a leer esa parte. Dice así. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Entienden lo que sucede ahí? Es la misma cosa. Cada uno de nosotros tenemos el principio crístico dentro de nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? A causa de la inconsciencia, el ser humano está orándole a algo que es... ¿Entienden? Eso es lo que sucede con el ser humano. Continuamente nosotros estamos en Dios, somos en Dios, nos movemos en Dios, pero como nuestra mente nos traiciona, ¿verdad? La mente traiciona al ser humano. Y dentro de la enseñanza espiritual nosotros entendemos eso como la mente. La mente es la gran asesina de lo espiritual. ¿Por qué? Porque la mente nos hace andar a nosotros en dos polaridades. Tienen que saber ustedes que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. La mente es dual. Por ese motivo es que nosotros, desde el terreno mental, desde la lógica, no vamos nosotros a poder asimilarnos con la divinidad. Para poder asimilarnos con la divinidad tenemos que sumergirnos al espíritu. Y como dice San Pablo,
tenemos que llegar a ser uno con el Espíritu. Si uno es uno con el Espíritu, entonces es uno con Dios. Y es Dios. En el lugar donde esté, es Dios. Pero ¿qué es lo que sucede con el ser humano? El ser humano, en vez de enfocar su atención hacia el ser íntimo, enfoca su atención hacia el exterior. Y cada vez que nosotros nos enfocamos más hacia el exterior, ustedes se van a dar cuenta que tenemos dualidades. Y encontramos nosotros la dualidad en todas partes, ¿verdad? Sin embargo, eso no sucede en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es solamente uno. Por ese motivo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es más que una sola cosa. Es el Espíritu Divino. Es la misma cosa que yo tenga, ¿verdad?, la función de hijo, pero también tenga la función de padre, ¿verdad? Una misma persona puede tener la misma función. Puede ser hijo, puede ser padre y puede ser esposo, ¿sí o no? ¿Puede o no puede? Claro que sí. Una misma persona puede ser hijo, puede ser padre, puede ser esposo, puede ser nieto, puede ser sobrino, puede ser tío. ¿Sí o no? Entonces, solamente eso es lo que sucede. Y nosotros, como somos solamente lectores, ¿verdad? Muchas personas solamente lectoras. Yo siempre les suelo decir esto a todas las personas, ¿verdad? Leen la Biblia como si fuese, no sé, como si fuese en la revista muy interesante, o como si fuese qué sé yo, la revista Utilísima. Y la Biblia no es así. La Biblia no se puede leer de esa manera. Tenemos que necesariamente internarnos nosotros en el Espíritu para poder asimilar esos principios espirituales. No es que Jesús está orando al Padre y Él siendo el Padre, no. Lo que Él está enseñando es la posición del ser humano y cómo el ser humano es dual. Entonces, de esa manera nosotros nos vamos a poder llegar nosotros al conocimiento de la verdad. Tenemos que integrarnos dentro del Espíritu. Y necesariamente para poder lograr eso, tenemos que dejar atrás la mente. La mente es lo que traiciona. Eso no significa que no vamos a tener una disciplina mental para poder dejar justamente de emplear ese principio humano, porque es un principio humano. Tenemos que necesariamente tener una disciplina espiritual. Solamente el espíritu puede dominar la mente. La mente es ingobernable, por sí misma es ingobernable, pero podemos nosotros dominar la mente a través del desarrollo espiritual. Jesús es Dios. Eso quiero que ustedes entiendan muy bien. Jesús es Dios el Padre. Es el Dios omnipotente, manifestándose en una forma física. Se manifestó en una forma física, triunfó en su condición de espíritu. De la misma forma, cada uno de nosotros estamos llamados también a desarrollar ese mismo principio. Tenemos que nosotros vencer el cuerpo físico a través del uso del principio espiritual. Y ese principio espiritual se llama la divina presencia yo soy. No hay otro camino. ¿Por qué? Porque mientras tanto nosotros digamos somos hombres, ¿verdad?, somos mortales, soy mujer, soy varón, mientras ustedes están en ese punto, no van a poder ustedes asociarse con el espíritu, porque el espíritu no es ni varón, ni mujer, ni planta, ni árbol, sino que es todo. Es absolutamente todo. Entonces, por ese motivo, los animales, las plantas, todas las cosas que existen participan de un mismo espíritu. Es un mismo espíritu. Pero ¿por qué ustedes no son conscientes de ello? Justamente porque no tienen ese desarrollo espiritual. Y para poder tener ese desarrollo espiritual tenemos que comprender el valor que tiene el principio de la unidad. Existen 7 aspectos de Dios. A saber, uno de los aspectos de Dios es vida. La vida se manifiesta en todas las cosas que existen. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una vida ulterior. En ninguna parte dice, soy una vida ulterior. Cuando Él está hablando de la vida, es en sentido absoluto. La vida que anima a todas las cosas.
que produce el movimiento, que produce el movimiento de los átomos, que produce el estado de las cosas, el estado de la materia. Porque ustedes tienen que saber una cosa, el estado de la materia es un estado de ser. Y todo lo que es ser tiene existencia. Lo que no tiene existencia no es. Entonces, tienen que entender ustedes de ese punto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es más que una sola sustancia, vamos a llamarla de esa forma. Es de una misma sustancia, es de una misma especie, es de una misma naturaleza. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una tela, supongamos que tengan una tela larga ustedes, y ustedes quieren doblar esa tela en 3 partes, es la misma tela. Es la misma tela solamente doblada en de tres formas, en 3 pliegues. Si ustedes desdoblan eso otra vez, van a tener otra vez la misma tela. Es la misma tela. Entonces, dentro de nosotros del terreno espiritual, eso se conoce como el desdoblamiento de la divinidad. Es una misma prolongación. La creación entera se forma de esa manera. A partir de la unidad. Tenemos nosotros la unidad y para que exista una dualidad necesariamente tiene que haber una extensión de la misma dualidad. Por eso es que el ser humano es el espejo de la divinidad. En nosotros se refleja a Dios. En nosotros se refleja a Dios. Pero ¿por qué el ser humano no puede replicar justamente la esencia divina? Teniendo igualmente, siendo de la misma esencia, porque no tiene conciencia. Solamente es eso. Y eso es lo que venimos nosotros a desarrollar en esta encarnación. ¿Qué venimos a hacer nosotros? A desarrollar esa conciencia divina. Esa conciencia divina permanece en estado primario. El Maestro Jesús le llama la semilla. ¿Sí o no? ¿Qué dice el Maestro Jesús? Si tan solo tuvieses fe como una semilla de mostaza, dice, ¿verdad? Y ustedes saben bien que la semilla de la mostaza es muy pequeña, es una de las semillas más pequeñas dentro del reino vegetal. Y después cuando crece, ¿verdad? Se forma un árbol enorme, se forma. Entonces él está hablando acerca de un principio espiritual. Y ese principio espiritual es justamente el que está integrado dentro de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos esa semilla de mostaza dentro de nuestro interior. Esa semilla de mostaza dentro del terreno espiritual se conoce como el átomo simiente. Ese átomo simiente es una extensión de la divinidad. Y es lo que origina el corazón. El primer órgano que se genera dentro del ser humano es el corazón, no es el cerebro. Lo primero que empieza a latir dentro del ser humano es el corazón. Entonces, dentro de los planos sutiles existen 7 planos de conciencia. El plano material es el que ustedes ven, ¿verdad? El que nosotros podemos ver, el que podemos palpar, ¿verdad? Es el que siente frío, ¿verdad? El que siente calor, ¿verdad? Que tiene hambre, que tiene necesidades físicas. Ese plano es el plano material. Pero existen otros planos que ustedes no ven. No ven, por ejemplo, sus emociones, ustedes no ven. Tampoco ven sus pensamientos. Tampoco ustedes pueden, ni siquiera ustedes se preguntan cómo es posible que una forma física se mantenga, ¿verdad? Así, ¿verdad? En sentido de estar vivo, ¿verdad? De ser una materia viva. Porque un cadáver, ustedes saben perfectamente bien que un cadáver no tiene vida. Pero una persona viva es diferente a un cadáver. ¿Y qué es lo que produce esa diferencia? Esa diferencia que se genera entre ambas cosas. Solamente hay un pequeño paso y se llama el cuerpo etérico. Ese cuerpo etérico es lo que envuelve a la materia física y que otorga a la materia física el sentido de realidad. Vamos a decirle, es lo que da la idea de que una persona está viva. Una persona muerta, un cadáver,
está desprovisto ya de esencia vital. Al no tener la esencia vital, entonces queda solamente el cadáver. Entonces, por ese motivo es que nosotros sabemos perfectamente bien qué es un cadáver, saben perfectamente lo que es un cadáver de una persona viva. Y esa diferencia lo hace el cuerpo etérico. Posteriormente tenemos nosotros el cuerpo mental. Ustedes no ven tampoco sus pensamientos, sin embargo los pensamientos se originan en el cuerpo mental, no en el cuerpo físico. Si yo abro tu cerebro, yo no voy a encontrar ni un pensamiento allá adentro. Solamente lo que voy a encontrar yo es la materia gris. Los científicos lo único que encuentran ahí es la materia gris, no los pensamientos. ¿De dónde se originan los pensamientos? Los pensamientos se originan en el cuerpo mental inferior del hombre. Luego tenemos nosotros el cuerpo astral. El cuerpo astral es lo que se desprende del cuerpo físico cuando nosotros dormimos. Cuando tenemos, por ejemplo, ideas, sueños, vamos a decirle, sueños lúcidos. Por ejemplo, soñamos que estamos en un lugar extraño, ¿verdad? Vemos nosotros plantas, vemos nosotros un paisaje completamente diferente, ¿verdad? Muy raro, muy extraño, ¿verdad? No sabemos nosotros dónde estamos y tenemos esos sueños así, ¿verdad? Y otras veces los sueños, ¿verdad? Sueños muy raros, ¿verdad? Donde nosotros volamos. Es porque el cuerpo astral se levanta fracciones, solamente fracciones. Más o menos a 10 pulgadas del cuerpo físico se levanta el cuerpo astral. Y eso es lo que origina esa idea. Y hay veces que cuando nosotros tenemos esos sueños muy lúcidos es porque viajan muy lejos. Entonces, dentro de nosotros hay un universo completo. No somos materia. Nosotros no somos solamente materia y tampoco somos nosotros una relación, ¿verdad?, entre dendritas, como dicen por ahí algunos psicólogos dicen eso, ¿verdad? Que somos relaciones nomás entre dendritas, entre una neurona y otra neurona. No es así, mi querida gente. Porque ¿de dónde procede el movimiento completo del cuerpo? No procede de un sistema nervioso. El sistema nervioso es solamente un instrumento, solamente es un órgano dentro del sistema que comprende justamente ese amplio cuerpo mental inferior. Entonces nosotros no somos solamente cuerpo. Entonces, y tenemos los cuerpos superiores. Los cuerpos superiores tienen tres componentes principales, ¿verdad?, que están relacionados intrínsecamente uno con otro y están relacionados también por, vamos a decir, por corriente fluídica. Tenemos nosotros el cuerpo búdico, ¿verdad? El cuerpo búdico, tenemos el cuerpo átmico y tenemos el cuerpo manásico. El cuerpo manásico en el cuerpo manásico se aloja el yo superior, que en la religión nosotros conocemos como el Cristo interno. Ese Cristo interno existe y está alojado dentro del ser humano. Y en la Biblia dice que cuando Jesús se dirigió, ¿verdad?, para resucitar a Lázaro, yo la vez pasada les iba a decir ese secreto, pero no les dije porque habían personas por ahí, ¿verdad?, que no les convenía escuchar eso. Cuando nosotros venimos a la encarnación, ¿verdad?, la divina presencia, yo soy, o el yo superior, mejor dicho, el yo superior, que es el intermediario entre la divina presencia yo soy y la forma física, se aloja a 15 metros de una persona más o menos evolucionada. A 15 metros se aloja sobre la cabeza. Entonces, ese yo superior lo que hace es separar. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, dentro del Génesis, ¿qué hizo? Separó la luz de la oscuridad. A la luz le llamó día y a la oscuridad le llamó noche. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Eso está en el libro de Génesis.
en el primer capítulo de Génesis. Y justamente el yo superior hace ese trabajo, discrimina. ¿Qué discrimina? Toda la energía que nosotros empleamos, la energía que nosotros utilicemos, ya sea la energía que se utiliza a partir del flujo electrónico que parte desde la divina presencia yo soy hasta la forma física, ¿verdad? Y se aloja en el cuerpo mental inferior, generando pensamientos, todos esos pensamientos que nosotros tenemos. Y el ser humano, la personalidad, es responsable directamente de la energía que está empleando en ese momento. Por ese motivo es que somos responsables de los pensamientos que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros somos responsables de los pensamientos que vamos generando. Y nadie puede culpar a otro de los pensamientos que está teniendo. Cada uno de nosotros somos jerarcas de nuestro propio mundo. Nosotros tenemos que aprender a dirigir la energía. Y cada uno de nosotros somos responsables de lo que entra y de lo que sale. Por eso el Maestro Jesús, ¿qué dice? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Cada uno es responsable de lo que piensa. Cada uno es responsable de lo que habla. Cada uno es responsable también de sus sentimientos. No es que el otro es lo que te produjo, te hizo tal o cual cosa, por eso vos te sentías así. No. Vos mismo tenés la capacidad de autodirigir ese sentimiento y ese pensamiento y cambiar esa forma, transmutar esa energía en algo positivo. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas, como no tienen disciplina espiritual, se dejan arrastrar por su pensamiento de aquí allá, de aquí allá. Y la misma cosa sucede con sus sentimientos, ¿verdad? De repente se siente bien, después se siente mal, después se siente demasiado alegre, después le viene un bajón, puff, ¿verdad? Viene alguien, le contó algo, ¿verdad? Le entró el miedito, ¿verdad? Ya está ya en incertidumbre, ya está en estado de alerta, y constantemente está en angustia. La angustia es fruto del temor. La angustia es fruto del temor. Y todos nosotros tenemos dos formas de manifestarnos en la realidad. Dos energías que lanzamos. Amor y temor. Del amor procede, ¿qué cosa? Procede la fe, la esperanza, la ayuda, la caridad, la buena voluntad. Y del miedo todo lo contrario. Del miedo procede la rabia, la ira, el estado de incertidumbre, el estado de egoísmo, ¿verdad? ¿Por qué somos egoístas? Porque tenemos miedo a perder. Y el Maestro Jesús a nosotros nos enseña una cosa muy importante. Nos enseña a nosotros a aprender a perder. La gente se quiere salvar. La Biblia satánica, yo la hablé alguna vez de la Biblia satánica, ¿verdad? En algún momento voy a hacer otra vez mi viernes satánico, les suelo decir yo. Les voy a leer lo que dice la Biblia satánica. Y una de las cosas más lamentables es buscar la autosalvación personal. Van a escuchar ustedes mucho acerca de ese Dios personal en las religiones evangélicas. Van a escuchar mucho, ¿verdad? Tu Dios es un Dios personal, mi Salvador personal. No, mi querida gente. Dios es impersonal. ¿Saben por qué es impersonal? Primeramente porque no obedece a una persona. Dios es espíritu y el espíritu no tiene forma. No es materia. Entonces es un Dios impersonal y es para todos. Encima a mí me enseña la Biblia, me enseña claramente eso. ¿Dónde voy a encontrar yo eso? Voy a encontrar yo en Efesios capítulo 4, versículo 6. Léanlo. Dice claramente ahí, Dios es para todos, está en todos, mora en todos y es para todos. Entonces es un Dios impersonal, no es un Dios personal. Esos son los errores de la iglesia evangélica. Y la iglesia católica también tiene sus propios errores, no crean ustedes. Tiene también sus propios errores. Entonces es importante que entendamos nosotros estas cosas. Por ese motivo es que el ser humano, al ser muy complejo, Jesús viene a enseñarnos eso. Eso es lo que Él viene a enseñar.
Pero la mayoría de la gente está buscando una explicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sin atender que es una sola presencia y un solo poder. Un mismo Dios puede manifestarse como planta, puede manifestarse como animal, puede manifestarse como hombre, puede manifestarse como piedra, como roca, puede manifestarse. Ustedes saben perfectamente cuál es la vibración de la roca. La roca vibra, tiene una vibración por segundo. Vibra una vibración por segundo. Es una vibración muy, muy baja. Muy baja. Y hay una escala de vibraciones. Cada cosa, ¿verdad?, se va multiplicando cada vez más por 2. Si ustedes van multiplicando esas vibraciones, ustedes por 2 se van a dar cuenta y van a llegar a la vibración 144.000. Esa vibración 144.000 son los 144.000 elegidos que dice ahí la Biblia, que habla el libro de Apocalipsis. No son 144.000 elegidos. Está refiriéndose a una escala vibratoria muy alta. La luz vibra a esa vibración. Esa es la vibración del espíritu. Por ese motivo es que una vibración baja jamás va a poder dominar al espíritu. Entonces, ¿dónde tenemos que nosotros centrarnos? Tenemos que centrarnos nosotros en el espíritu. Una misma presencia y un mismo poder. No hay dos presencias. No hay un secundum. Yo siempre le suelo decir eso a la gente. No hay un secundum. No es que el Espíritu Santo se recibió en Pentecostés y que Jesús liberó al Espíritu Santo en Pentecostés. No es así. Estamos leyendo mal la Biblia porque ustedes no están atendiendo de la importancia que tiene el principio de la unidad. Hay un solo principio, una sola presencia y un solo poder. Y esa sola presencia y ese solo poder tiene la facultad de manifestarse, de ser múltiple. Entonces, por eso dentro de la enseñanza espiritual nosotros no entendemos que hay un solo Salvador nomás. Es imposible eso. La vez pasada les leí eso, referente a ese tema. Es imposible que haya un solo Salvador. Existieron miles de salvadores durante el transcurso del tiempo de la humanidad. Y ahí tienen ustedes Abraham, Moisés, de tiempo en tiempo. Iban pasando, de tiempo en tiempo, va pasando. Y van manifestándose diferentes tipos de salvadores que vienen a enseñar justamente ese principio que la gente olvidó. La gente olvidó ese principio. La Biblia me enseña a mí eso desde el inicio, ahí con la palabra, en el principio, dice, esa palabra, en el principio significa Bereshit. En hebreo es Bereshit. ¿Y qué significa Bereshit? Crear desde el interior. Crear desde el interior, porque la palabra Bet significa adentro. Significa adentro. Entonces, ¿cómo Dios empezó a crear? Según me enseña a mí los Upanishad, dice que la divinidad se contempló a sí misma y dijo: este soy yo. Este soy yo. Entonces, la palabra Bereshit justamente también enseña la misma cosa. Es el mismo principio. La divinidad miró hacia sí misma, se contempló a sí mismo y dijo: yo soy. Por eso es que el nombre de Dios es yo soy. Eso es lo que significa Yahvé, es lo que significa Jehová, es lo que significa Jesús. Entonces, ese es nuestro principio. Ese es el principio que la mayoría de la gente ha olvidado. Y no es que hay una divina presencia yo soy para cada uno, no. Cada uno es esa divina presencia yo soy. Cada uno es la extensión de ese mismo Dios. Somos manifestaciones de un mismo Dios, de un mismo principio. ¿Y por qué Dios se ha individualizado? ¿Ustedes por qué se preguntan? Pregúntense por qué Dios se ha individualizado. Eso ya respondió el Papa Francisco. En su momento el Papa Francisco respondió eso. Y respondió con una frase del libro de oro de Saint Germain. Notable. ¿Qué dice el maestro Saint Germain? Dios se individualizó en diferentes tipos de rayos
¿Para qué? Para poder tener un objeto a que amar. Porque Dios es amor. Recuerden ustedes eso. Entonces, ¿cuál es la voluntad primera de Dios? Es amar. Es amar. Por ese motivo es que crea al ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano sea primeramente un puente entre el reino del espíritu y el reino de la materia. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es que el ser humano, al ser semejante a Dios, refleje la divinidad de Dios a la creación manifiesta. Porque ustedes tienen que saber una cosa. Tenemos nosotros al Dios inmanifiesto. ¿Por qué es un Dios inmanifiesto? Porque no tiene relación con la materia, es espíritu. No tiene relación con la materia. Pero para poder crear Dios, el universo necesariamente tuvo que crear a partir de sí mismo la materia. Pero la materia no tiene relación con el espíritu debido a una pequeña variación, ¿verdad? Que es a través del principio de vibración. Eso es todo nomás. Eso es todo lo que sucede. Pero eso no significa que la materia es espíritu, ni que el espíritu es materia. No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grados diferentes. Es la misma cosa que yo diga que el calor es frío. El calor no puede ser frío. Cuando el calor baja, ¿verdad? Lo que baja es la temperatura, ¿sí o no? Baja la temperatura, entonces yo empiezo a sentir frío. Pero si sube la temperatura, empiezo a sentir calor. Es la misma forma, de la misma forma es. ¿Están entendiendo? Es lo mismo. Cuando Dios baja en su condición de hombre, baja la condición de hombre, se transforma en el Hijo. Por eso Jesús dice Hijo de hombre. ¿Por qué? Porque se transformó en hombre. Y cada uno de ustedes es ese Hijo de hombre. No es que es un título atribuido a Jesús. La misma cosa sucede con la palabra Cristo. La palabra Cristo no es un nombre personal de Jesús. La palabra Cristo es un título y hace referencia al ungido. Y cada uno de ustedes es un ungido al ser partícipes del Espíritu Divino. Cada uno de ustedes tiene el Espíritu de Dios dentro de ustedes. Y ese Espíritu de Dios es el que les da vida. Por eso San Pablo dice eso. Eso está en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 31. Por eso él está diciendo eso. Entonces, el Dios que creó todas las cosas, que es la vida de todo lo que existe, no habita en templos hechos por mano de hombre, dice. Por supuesto, porque cada uno de ustedes es ese Dios. Y vamos nosotros hacia ese punto. Vamos nosotros hacia nuestro origen. Continuamente estamos yendo. A pesar de que ustedes no se den cuenta, estamos nosotros dirigiéndonos hacia ese origen, porque todo se originó de Él. Y todo debe volver a Él, porque todo es de Él. Y nosotros somos también de Él. Entonces, por ese motivo que la condenación, la perdición de las almas, no es eterna. Es un proceso que el alma tiene que vivir. ¿Para qué? Para poder enmendar las cosas que hizo. Porque ¿cómo ustedes piensan que vamos a tener conciencia? La única forma de tener conciencia es errando, cometiendo errores. La única forma es. Por eso la palabra hatak en hebreo, ¿verdad? ¿Qué significa? Errar el blanco. Errar el blanco. Es como yo le dije la vez pasada, es como el ejercicio de la arquería. ¿Qué nosotros hacemos? Ponemos nosotros el arco, mejor dicho, ponemos la flecha en el arco, ¿verdad? Tratamos nosotros de tirar al blanco, de acertar al blanco, pero ¿qué pasa? Se nos cae la flecha. ¿Por qué? Porque no tenemos manejo del arco. Y tenemos que volver a intentar, y fallamos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona el plan divino de perfección? El plan divino de perfección, siempre yo suelo decir, es un círculo. Es un círculo
¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere eso? El libre albedrío del ser humano es ir de aquí a allá, ¿verdad? Te vas de aquí a allá, pero nunca vas a salir del círculo. Nunca salís del círculo. ¿Por qué? Porque es un trazo ya marcado por la divinidad. Es algo que ya la divinidad ha prefijado para cada uno de nosotros. Entonces, por ese motivo, es que Dios omnisciente sabe perfectamente cuál es el destino de tu alma. Y el destino de tu alma no es el infierno. El destino de tu alma es ser transformado. Tenés que transformar lo corruptible en incorruptible. La parte física animal tenés que disciplinar, trabajar y transmutar. Bueno, entonces, por ese motivo que ustedes van a encontrar eso dentro de la Biblia. Ese es el porqué Jesús aparentemente oraba al Padre, porque es el ser humano. Ustedes pues nunca se toman ustedes por ustedes. Ustedes piensan que Jesús es porque es Dios, es lo que está. No, no es así. Jesús es un maestro. Y como maestro, ¿qué vino a hacer? Vino a enseñarnos. Y lo que vino a enseñar a la humanidad es la forma en que, la manera como la humanidad se posiciona en relación a su propia divinidad. Y esa es la posición en la que el ser humano se establece con su divinidad. Por eso es que dentro de la espiritualidad nosotros, más allá de enseñar a orar, nosotros enseñamos a orar de manera científica. No como la manera de la religión. La religión católica y la religión protestante lo único que hacen es decir palabrerío, bla, 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 bla. Palabrerío todo el tiempo. Pero es muy diferente una persona que establece primeramente una práctica. Bueno, muy bien. Yo voy a tener una práctica ahora espiritual verdadera. Voy a llevar una vida de oración. Pues bien, me voy a montar yo un rosario. Voy a tener yo un rosario conmigo. Voy a orar todo el tiempo hasta poder elevar mi conciencia. Cuando logran elevar su conciencia, los problemas que están a su alrededor van a ser solucionados. No hace falta que nosotros nos metamos a solucionar de lleno tal o cual problema. Los problemas por sí solo desaparecen. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas, al no tener un desarrollo espiritual, al no tener una práctica espiritual, entonces no pueden solucionar los problemas y piensan que Dios no les escucha cuando ustedes rezan. Lo que pasa es que ustedes son indisciplinados y son inconstantes. ¿Y qué dice la Biblia referente a eso? El alma inconstante no es buena para el reino de Dios. Jesús lo enseña eso. No es bueno aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dice. No podés vos ser una persona inconstante. A eso es lo que se está refiriendo. Si vos vas a entrar de lleno al terreno espiritual, entonces tenés que ser una persona constante y tenés que mantener la práctica espiritual. En todo tiempo. En todo momento. Y me suelen decir a mí, pero es que vos estás loco. Eso le dijeron a Moisés, le dijeron eso. A Moisés le dijeron eso. Así que eso no es algo para llamar la atención. A mí no me llama la atención eso. Vamos a mirar un poco. No estoy encontrando. Bueno. Eso es cuando yo me adelanto así. Yo muchas veces dije, voy a preparar bien todo, ¿verdad? Pero saben que cuando el Espíritu Santo viene es así. Entonces, a ver, vamos a mirar acá. Vamos a ver si encuentro el texto bíblico. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Y la mayoría de los hebreos que salieron con Moisés eran testarudos. Y le decían a él, ¿acaso quieres que nosotros andemos a ciegas, como si fuésemos ciegos?
Y es justamente lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Y la gente no quiere andar así. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quiere las cosas que se ven. Y la mayoría de las veces, las cosas del espíritu no son cosas que se ven. No son cosas que tengan que ser demostradas, sino cosas que tienen que ser vividas. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Y la gente no quiere eso, no les gusta. ¿Por qué? Porque está más a gusto en su vida temporal. Y la vida temporal, recuerden ustedes, la vida temporal no, no dura todo el tiempo, no va a durar todo el tiempo. ¿Mm? Así que tengan muy en cuenta ustedes eso. Ustedes, entre tanto que están en el cuerpo físico, tienen que aprender ustedes a despegarse del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque si ustedes no se despegan del cuerpo físico, después les va a ser muy difícil despegarse del cadáver, primeramente del cadáver, número uno. Número dos, le va a ser muy difícil despegarse del cuerpo astral. Y en el cuerpo astral tenemos nosotros un cúmulo de sentimientos muy negativos. Odio, recuerdos dolorosos, rencillas, peleas que nosotros tuvimos por ahí, gritos. Si nosotros gritamos en algún momento dado, ese grito se queda alojado dentro del cuerpo astral. Y ustedes saben que después de la muerte, ese mismo grito le persigue a las personas. Y la persona se encuentra muy atormentada, muy atormentada. Y esas son las famosas almas en penas que después andan vagando por las casas. Y ustedes suelen decir, hay acá un fantasma, la casa está embrujada. No puedo yo dormir, no puedo estar en paz porque hay alguien que grita, que llora, parece que arrastra. Bueno, y es justamente por ese motivo. La mayoría de las personas que están muy apegadas al cuerpo físico, al morir, les cuesta mucho desprenderse de esa realidad y no entienden de que están muertos ya. No crean ustedes que las personas desencarnadas se dan cuenta de lo que hacen. Muchos de ellos no se dan cuenta de lo que hacen. Y la mayoría de las personas que desencarnan y van hacia el plano astral, todos nos vamos al astral. Yo les voy a decir eso, todos nos vamos al astral. Pero hay personas que pasan muy, muy mal en el astral porque van a los niveles muy bajos. Cuando nosotros dormimos también la misma cosa. Si nosotros estamos constantemente escuchando cosas relacionadas con el crimen, cosas relacionadas con el odio. Si ustedes, por ejemplo, ven telenovela y ustedes asimilan las cosas que ustedes están viendo ahí y llevan eso a su vida diaria, yo les digo que todo eso es astral. El griterío de las hinchadas de fútbol, todo eso es astral. ¿Y después qué sucede? Ustedes no pueden dormir, ¿verdad? Algunos pueden dormir perfectamente bien, pero ustedes saben que cuando ustedes duermen directamente, al pasar ustedes al plano astral, ustedes están pasando directamente ahí en el lugar donde se originan los peores crímenes. Ahí van ustedes. Y después, ¿cómo vienen? ¿Cómo se despiertan? Se despiertan ustedes mal, ¿verdad? Mal. Y ustedes no entienden por qué durmieron muy mal. Y es porque justamente tuvieron un encuentronazo ahí en el astral. Y muchas personas no entienden qué es lo que pasa. Porque la parte física es inconsciente. Cuando la conciencia trabaja en el plano astral, es muy diferente. Si yo trabajo en el plano astral, mi conciencia está dormida y está trabajando en el plano astral, yo no me doy cuenta de mi cuerpo físico. Si yo les voy a contar las experiencias que yo tuve en el astral, yo no voy a terminar. Muchísimas experiencias con el astral. Por eso es que comúnmente yo les suelo decir a la gente, miren,
tengan mucho cuidado con, primeramente, si no sos una persona entrenada en estas cosas, esto te va a arrastrar. Personas, por ejemplo, que se van, por ejemplo, a un brujo. Se van a un brujo o se van a un médico yuyero, ¿verdad? O médico de por ahí que le dicen médico entre comillas. Se dejan leer las cartas. Yo le voy a decir una cosa. El tarot es una herramienta maravillosa. Maravillosa. Pero tengan mucho cuidado con las personas que ustedes se dejan leer. Eso no es para cualquier persona, mi querida gente. Por supuesto que sí, la adivinación existe. Y la palabra adivinación procede de la palabra divino. Por eso tiene la terminación divino. Tiene relación con la divinidad. Son oráculos. Y la mayoría de las personas que se dejan leer por ahí se dejan arrastrar por esos oráculos y terminan mal. Termina muy mal. ¿Por qué? Porque emplean indebidamente la energía. Tenemos nosotros 7 principios universales. Uno de esos principios universales es el principio de mentalismo. ¿Qué sucede si yo me dejo sugestionar? Cuando yo me dejo sugestionar por algo, directamente eso pasa al subconsciente y por ley de causa y efecto, eso se produce en mi exterior. Fantástico. Y ahí ya tenemos la muerte de alguien, ya tenemos el accidente de alguien. ¿Por qué? Porque el brujo o el hechicero o lo que sea, o el médico yuyero que te tiró las cartas, te dijo que vos vas a morirte en tal fecha, que tu pariente se va a enfermar tal fecha, y vos creíste eso. Creíste. Y te asustaste. ¿Y qué sucedió? Directamente eso pasó al subconsciente y empezaste a manifestar. Eso es todo lo que sucedió. Por ese motivo es que dentro de la espiritualidad, todo lo que tenga que ver adivinación y nada de esas cosas, a no ser que seas vos una persona entrenada en ese aspecto. Y la mayoría de las personas no estamos entrenadas. Entonces, por ese motivo es que se prohíbe eso. ¿Qué más? Bueno, les voy a leer yo el versículo que le acabo de mencionar. Esto está en Números capítulo 16, versículo 14. Y hay acá una discusión. Hay una discusión entre Moisés, Datán y Abiram, ¿verdad? Y somos nosotros, gente, somos nosotros. Moisés representa ¿qué cosa? El yo superior. El yo superior, extraído de las aguas, dice. Extraído de las aguas. ¿Y quién fue extraída de las aguas en la mitología? Tenemos a Lady Lakshmi, ¿verdad? ¿Sí o no? Fue extraída de las aguas. También tenemos a la diosa Venus. Fue extraída de las aguas. Pero ¿qué son esas aguas? ¿Qué es lo que representa esas aguas? Les voy a decir qué representan las aguas. Las aguas representan las aguas primordiales. Y eso ustedes van a encontrar en Génesis. En Génesis, en el libro de Génesis. Por eso es que Moisés representa al yo superior. Toda esa historia que ustedes conocen, por ejemplo, la historia de Afrodita, el nacimiento de Afrodita, ¿verdad? El nacimiento de Lady Lakshmi, son alegorías. Está refiriéndose al nacimiento del universo, el origen del universo, el origen de la sustancia primordial. Y esa sustancia primordial vamos a encontrar nosotros en el libro de Génesis. Entonces, ¿qué le dice Moisés? Moisés representa al yo superior. Datán y Abiram representan las dos mentes, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Esos dos siempre están uno en contra del otro. No es que son amiguitos uno con otro. Y dice claramente acá, para poder cerrar esto, y voy a continuar en otra oportunidad, me gustaría tener más tiempo para poder conversar más con ustedes. Y dice así, voy a leer desde el versículo 12, dice, luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no queremos ir.
Dios, el yo superior, ¿verdad? La divina presencia yo soy, te llama, pero vos qué le decís, yo no quiero hacer, no me interesa. ¿Vos quién sos para decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Vos quién sos vos para mí venir acá a decirme a mí, a mandarme a mí? ¿Será que ustedes suelen tener ese tipo de reacción? ¿Eh? Cada uno de nosotros somos ese Abiram y somos ese Datán. Dice así. Luego Moisés mandó llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no queremos ir. Estoy leyendo la versión Paulina, Biblia católica. Dios habla hoy. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de un país donde ¿te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corren como agua? Están refiriéndose obviamente a Egipto, no se están refiriendo ellos a Canaán. ¿Por qué? Porque para ellos Canaán era algo imaginario. Recuerden que ellos estaban en el desierto. Entonces, ¿qué le estaban diciendo a Moisés? Básicamente le estaban diciendo a Moisés de que él era un reverendo mentiroso, que ellos le sacaron de Vale, le sacaron ellos a Egipto y que ellos le llevaron ahí ¿para qué? Para morir todo en el desierto. ¿Te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corren como el agua para hacernos morir en el desierto, que además quieres ser nuestro jefe supremo? Tú no nos has llevado a ningún país donde la leche y la miel corran como el agua, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos? Realmente sí. Realmente sí. Le voy a contar yo por qué. Porque todos aquellos que andamos en el Espíritu no andamos por medio de la vista. Por eso San Pablo, que dice en Hebreos capítulo 11, dice algo muy importante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Luego, todo lo que se ve no tiene relación alguna con el Espíritu. Lo que se ve no tiene relación con el Espíritu. El Espíritu se funda en cosas invisibles, no en cosas visibles. ¿Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos? No, no iremos a verte. No iremos a verte. Entonces Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, no acepte sus ofrendas. No acepte sus ofrendas. Yo ya le había dicho, Moisés representa al yo superior. ¿Qué sucede entonces cuando hay rebelión, cuando hay oposición contra el Espíritu? Se te ataja todito. Sencillo. Se te ataja. Si vos estás en desarmonía, si vos tenés algo contra tu prójimo, tenés algo contra tu hermano, contra tu esposo, contra tu hijo, contra un pariente cercano tuyo, o tenés el mínimo. Yo se les digo a ustedes, chiquitito, por más que tengan ustedes chiquitito ahí de odio, chiquitito de duda, chiquitito de resentimiento dentro de ustedes, ahí ya fueron. Ya nada no se les va a dar. Nada que proceda del plano espiritual se les va a realizar. ¿Por qué? Porque el odio ataja. La duda ataja. La duda destruye. El temor destruye. Por eso el estado de perfección de un hombre y una mujer espiritual es la paz interior. ¿Se acuerdan ustedes del maestro Shifu? Ahí ustedes no se van a olvidar más. Paz interior. Esa paz interior solamente puede ser lograda a través de ¿qué? A través de un proceso que se llama soltar. Soltar. Tengo que yo aprender a soltar. Tengo que soltar el odio, el resentimiento, la rebelión, la oposición y empezar a tomar una actitud de aceptación. Bueno, pasó lo que pasó, yo no tengo la culpa. Tampoco fulano tiene la culpa. Y yo también tuve que ver, tal vez, tomo también parte de mi responsabilidad dentro del asunto. Tengo yo una responsabilidad también dentro de lo que sucedió. Y me perdono a mí mismo. Primeramente, me perdono a mí mismo. Perdono a fulano.
¿eh? Porque ustedes tienen que saber una cosa. Como yo les dije, a Dios ustedes no pueden pedir perdón. Chistoso lo que hacen los hermanos protestantes. A mí me basta la gracia. Por gracia soy salvo. Yo solamente le pido perdón a Dios y ya. No. Lo que el Maestro Jesús nos enseña a nosotros es que si tienes algo contra tu hermano, dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Deja tu ofrenda ahí en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces puedes venir a ofrecer tu ofrenda en el altar, dice. Pero mientras tanto no. Si no hay perdón dentro de nosotros, ningún tratamiento, ninguna oración, nada se va a poder realizar. Entonces es importante que entendamos nosotros esto. Y dice, no acepte sus ofrendas y no les, dice, yo no les he quitado a ellos ni siquiera un asno y tampoco le he hecho mal a ninguno de ellos. Después Moisés dijo a Coré, preséntense mañana tú y tus compañeros delante del Señor y Aarón también estará allí. Que cada uno lleve un incensario y le ponga incienso. Tú y Aarón llevarán también su incensario y lo pondrán junto con los otros 250 delante del Señor. ¿Se imagina poco? Son 250. 250 personas. ¿Contra cuánto? Contra uno. Contra uno. Y le voy a decir una cosa. No todas las personas son llamadas. Eso es lo que está enseñando ahí. Mejor dicho, escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son llamados para escuchar. Sí, hay algunos que escuchan el llamado, pero es muy diferente una persona que escucha que una persona que hace, ejecuta. Es muy diferente. Una persona que ejecuta se realiza. Por eso está la parábola del sembrador. ¿Qué enseña la parábola del sembrador? La palabra del sembrador enseña que, primeramente, una parte de la semilla cayó. ¿Dónde dice? ¿Dónde cayó la primera parte? La primera parte cayó en terreno libre, dice. Y vinieron los cuervos y comieron todas las semillas, ¿verdad? Después la otra parte cayó en pedregales. ¿Y qué sucedió ahí? Como no tenían raíces, dice, raíces firmes, ¿verdad? Creció hasta una parte y después ¿qué sucedió? Salió el sol y todo lo que había crecido, ¿verdad? Había muerto. ¿Por qué? Porque no tenía raíces firmes. Pero la tercera parte, dice, la tercera parte que cayó en buena tierra. Y esta dio fruto a 100 por 1, dice. Clarito. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas, dice, reciben con mucho gozo, ¿verdad? Las revelaciones del Espíritu de Dios. Revelaciones del Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa? Pasado un tiempo, viene el diablo y sácate, ¿verdad? Ahora le saca eso de su corazón. Para la gente que dice que el diablo no te lee la mente, mentirosos. No sé a quién les enseñó a ustedes eso. Todos los espíritus les leen a ustedes su mente. Ustedes son un libro abierto ante todos los espíritus. Todos los espíritus les leen a ustedes. Inferiores y superiores también. ¿Qué hace entonces el maligno? Dice, viene y saca esa buena palabra que está dentro de ustedes, ¿verdad? Y ahí les hace caminar a ustedes como Él quiere. Porque tienen que saber una cosa, no solamente viene a ahogar esa palabra, sino que viene a implantar la suya. ¿Y cuál es la palabra del diablo? Sencillo, la palabra del diablo se llama rencilla. Cizaña. La cizaña trae rencilla. Creo que me estoy explicando. Estoy dando yo a entender, le estoy dando a ustedes, ¿verdad? Descifrando el texto bíblico. Eso es lo que pasa. Eso es todo lo que sucede. Entonces tenemos que nosotros aprender a asociarnos con el Espíritu. Es un proceso de asociación. Tenemos que asociarnos con el Espíritu, integrarnos con el Espíritu y abstraernos en el Espíritu. Hay justamente
la oración, hay una oración justamente de San Juan Eudes que habla acerca de eso, ¿verdad? De enajenarnos completamente en Él, abandonarnos completamente en Él y enajenar la mente, el corazón, los sentidos, todo el ser, para poder nosotros transformarnos y ser uno en Él. Entonces, de esa forma es como nosotros podemos convertirnos en verdaderos colaboradores con la misión del plan divino de perfección. Hay un plan divino de perfección que se va a realizar en esta era de Acuario. Estamos nosotros en la era de Acuario. En la pasada era, estos conocimientos no eran dados a conocer a la gran masa de los seres humanos. Solamente era solamente para un círculo selecto de iniciados. No era lo de cualquier persona, de iniciados. Y ustedes se darán cuenta que en la época del profeta Samuel, el profeta Samuel tenía una escuela de profecía. Y esa escuela de profecía estaba dirigida por él. Entonces estamos hablando ya en el antiguo Israel. Y no era dado a conocer a todo el pueblo. Los conocimientos que él tenía no le daba a conocer a cualquiera. Solamente entre los grupos de estudiantes se daba a conocer estas cosas. Pero a otra persona no. Entonces, esos conocimientos eran celosamente guardados por los iniciados. Celosamente guardados por los iniciados. Pero hoy en día, estos conocimientos se está revelando a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad se supone, ¿verdad?, que ha alcanzado aproximadamente 14.000 años de evolución. Se supone. Y ahora con la aparición de la esfera de Buga, ahora ustedes se van a dar cuenta ahora que la humanidad tiene más edades de lo que ustedes se imaginan. Y esto yo ya lo había dicho hace mucho tiempo, yo ya dije esto. Y también ya lo dijo la amada profeta, ¿verdad? Elizabeth Clare Prophet. Elizabeth Clare Prophet fue la primera que recibió esa comunicación del maestro ascendido en Moria. Ustedes comúnmente suelen ver la guerra de las galaxias, ¿verdad? ¿Sí o no? Hoy en cine ustedes tienen la posibilidad de ver, por ejemplo, una película de la guerra de las galaxias, ¿verdad? O de Star Wars. Ven ustedes esas películas y ustedes dicen, solamente son películas. No, esas películas fueron realizadas ¿por medio de qué? Por medio de varias investigaciones que se realizó en esa época. Y ya en el Ramayana, que es un libro muy antiguo de la filosofía védica, ya hablaba de una guerra que hubo hace mucho tiempo, aproximadamente hace 2000 años atrás, y es el tiempo que dice, ¿verdad?, esa esfera de Buga que usted que ahora se encontró por ahí. Y esa esfera, según el estudio que se hizo, ¿verdad?, tiene aproximadamente 12.500 años. Y estamos hablando de una civilización mucho más adelantada que nosotros. Y era realmente una humanidad mucho más adelantada que nosotros. Y así como presenta la película, existían también una casta de sacerdotes que manejaba todo el planeta. Entonces, no estamos nosotros inventando cosas. Esas son cosas que sucedieron ya hace mucho tiempo y que la humanidad, lamentablemente, por medio del paso del tiempo, perdió ese contacto con ese tipo de civilización y también perdió parte de su historia. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Y nunca existió solamente un solo Salvador. Eso no funciona de esa manera. Eso es dogma. Quiero que ustedes entiendan desde ese punto, mi querida gente. Eso es dogma. Se respeta el dogma. Por supuesto que sí. Respetamos nosotros el dogma. Pero eso mucho más allá está la verdad. Y el dogma no refleja la verdad. El dogma solamente es una parte muy pequeña de lo que es la realidad. Bien, parece que salimos un poquito más allá, ¿verdad? Nos fuimos mucho más allá. Bueno,
Voy a cerrar ya este video. Espero que al menos haya intentado, ¿verdad? Mejor dicho, haya llegado a ustedes, ¿verdad? El intento, ¿verdad? De hacer comprender ese principio espiritual de por qué Jesús oraba al Padre. Y es simple, mi querida gente. Él no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de nosotros con relación a la divinidad. Por eso, recuerden que Él era un maestro y lo que Él vino a hacer es enseñar. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora en esta era es llevar a la ejecución todos los principios espirituales que fueron dados en eras anteriores, desde la era de Aries. Tenemos la era de Aries con la aparición de Moisés. Luego sigue la era de Piscis. Tenemos nosotros las enseñanzas del Maestro Jesús. Y ahora la era de Acuario. Y el avatar de la era de Acuario es el Maestro Ascendido Saint Germain. Entonces, tenemos nosotros un desarrollo de la enseñanza espiritual a través del paso del tiempo. Y esto no es religión. Vuelvo otra vez a repetir, no es religión. Si la gente está buscando acá religión, lo siento mucho. Están perdiendo su tiempo ustedes buscando cosas de la religión. Porque todo lo que yo voy a estar enseñándoles a cada uno de ustedes son principios espirituales. ¿Para qué? Para que ustedes apliquen eso en su vida diaria y para que tengan también un arquetipo, un esquema de trabajo. Cómo trabajaban los maestros de sabiduría y cómo nosotros tenemos que estar nosotros trabajando en el día a día. Esto es de día a día, no es que solamente es una vez cuando yo me acuerdo. No. Tenemos que aprender a llevar una práctica de la espiritualidad de forma continua. ¿Está? Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes.